Bueno, buenos días. Hoy vamos a explicar un tema muy interesante para nuestro primer video. Básicamente la temática de este canal va a ser una temática cristiana católica, intentando explicar cosas como la fe, Trinidad, pruebas de la resurrección de Jesús, entre otras cosas. Pero empezaremos con lo más básico, con lo que un cristiano católico, o bueno, en general un cristiano debería empezar, que es su fe, explicar su fe, y después en otro video procederemos a dar los argumentos para poder defender nuestra fe, que se basa en la resurrección de Jesús. Pero bueno, primero empecemos con la explicación de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el acto deliberado de confianza y entrega a Dios, que se revela a nosotros. Esta fe siempre siendo transmitida por otra persona o por la misma iglesia. Bien, esto básicamente se refiere la revelación de Dios hacia nosotros, que fue a través de su Hijo, y con la resurrección de su Hijo. Entonces, el acto de fe como tal es entregar nuestra confianza y todo, por decirlo, todo lo que tenemos a Dios, que es Jesús, que es un tema de la Trinidad que explicaremos en otro video. Esta fe puede ser revelada, bueno, mayormente revelada por la Iglesia Católica, que básicamente es la que da a conocer a todos el Evangelio. Fue la primera iglesia en, por decirlo, fue la primera iglesia en establecer un credo, o bueno, en esparcir el credo, que es en la resurrección de Jesús, en Padre Todopoderoso, el día del juicio final, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y en muchos temas más que se puede explicar con el credo cristiano católico, que lo explicaremos en otros videos que analizamos oraciones y como el Padre Nuestro y el Ave María. Pero bien, sigamos. ¿Y cómo se manifiesta la fe? La fe se manifiesta en obras, como transmitir o hablar el Evangelio a otras personas, pero no necesariamente es solo hablar del Evangelio. Nosotros debemos vivir ese Evangelio, ser el Evangelio, por decirlo, ser un Jesús con apellido. Hacer el Evangelio nuestro no es decir, por decirlo, es mío, sino el ser el Evangelio nuestro es seguir las enseñanzas de Jesús, en lo que se nos enseña en Mateo, Juan, Marcos, Lucas y esos. El Evangelio se manifiesta a través de las obras, que puede ser verbalmente o tal vez, o bueno, mayormente se puede identificar cuando se mueven las actitudes de una persona cristiana católica, siendo que adoptó el Evangelio en sí, para comportarse según las enseñanzas dadas por Jesús, que fue enviado por el Padre. Y la primera en manifestar y creer esta fe es la Iglesia, ya que la Iglesia es la columna y fundamento, y que es la columna y fundamento de la verdad. Bien, como saben nosotros, la Iglesia Católica fuimos fundada por Cristo. En el momento que, si no me equivoco, en Mateo 14 o 16, capítulo 16, Jesús le dijo a Pedro, tú, dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, la roca, y sobre esta roca se fundará mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán ante ellas. Como sabemos, nosotros como cristianos católicos, nuestro primer papa es Pedro, seguido por León y otros más, pero el primero fue Pedro, declarado por el mismo Jesucristo. Entonces, en la iglesia, en el principio, fue empezando a esparcir este conocimiento, como de la misión de Jesús, enviado por el Padre y de la voluntad de ellos. Esto se puede ver en Hechos de Apóstoles, en Hechos históricos y cómo ahorita la iglesia tiene influencia en el mundo, siendo que mayormente la población del mundo es cristiana católica o cristiana protestante. Fundamento de la fe. La fe no solo se revela no, la fe no solo se revela de manera oral, diciendo yo creo. La fe se revela con obras, y asimismo la fe sin obras está muerta, y las obras sin fe también están muertas. Tener un credo en el Padre no salva a menos que este credo se sustente o manifieste en obras. Es un error muy común creer que manifestar nuestra fe en solo palabras va a salvarnos, porque así no es la cosa. Para seguir a Jesucristo es seguir sus enseñanzas, vivir sus enseñanzas y tenerlas presentes. No con decir yo creo basta para ser salvo. Ser salvo implica tener fe y obras.
porque asimismo ya está dicho, la fe sin obras está muerta, y las obras sin fe también están muertas. De hecho, creo que estas fueron unas herejías desmentidas por la Iglesia Católica, si no me equivoco, que argumentaban o proponían que la fe es pura salvación o que las obras son pura salvación. Con respecto a lo de las obras, ¿son la salvación solo las obras? No tiene sentido, ya que si nos basamos en eso, podría ser básicamente ateo, budista, entre otras religiones, y podría ser salvo si mis obras son buenas. Entonces, las obras son fundamento para la salvación. No puedo decir yo creo, seré salvo. En resumen, es eso. La fe se manifiesta en obras y las obras se manifiestan en la fe. Así que con este punto concluimos que la sola fe no basta para ser salvo o para decir que eres un cristiano católico, sino la fe y obras es lo correcto para decir yo creo porque tal cosa y mis obras muestran lo siguiente. ¿La fe católica es razonable? Sí, a través de teología, filosofía, etcétera, podemos concluir la existencia de un ser incausado infinitamente amoroso, y que este amor lleva varias cualidades divinas como la justicia, misericordia, perdón, entre otras. Y nuestro Dios Trino cumple esas condiciones, con evidencias bíblicas, históricas y filosóficas. Bien, teniendo esto en claro, podemos decir lo siguiente. Eh, Hay algo muy interesante en la Biblia, si no me equivoco es en una de las cartas, se establece y se dice que se puede concluir la existencia de un Dios a través de la vista de su propia creación. Y asemejemos un poco la creación, ya que nosotros los seres humanos somos prácticamente máquinas orgánicas tan perfectas y tan difíciles de existir de algún modo de un punto a otro. Entonces, tuvo que ver algo que nos creó, algo que tuvo influencia para que nosotros podamos existir. Y muchas más de las cosas, porque imagínate un universo, aunque sea un poco imperfecto, o un sistema un poco imperfecto, todo no podría funcionar, sería ilógico, y probablemente la vida no sería posible, ni siquiera vida animal. Entonces, cosas como la filosofía y teología nos ayudan a llegar a la existencia de un Dios. No podemos guiarnos solo del método científico tradicional, que es el que se muestra como la ciencia biológica, física y química. No, ya que básicamente el método científico tiene carencias, en el sentido que no puedes probar hechos como amor, justicia, entre otros. No puedes decir a alguien, tráeme el amor, muéstrame de qué está compuesto, cómo funciona, cómo es, porque básicamente la ciencia no podría hacerlo a través del método científico. Pero tenemos otras cosas, que es la filosofía, teología, entre todo la filosofía, que nos ayuda básicamente a llegar a una conclusión de estas cosas y avanzar poco a poco. Bien, eso para este punto. Si hablamos de fe católica, esta también se sostiene por el magisterio llamado Iglesia, fundada por Jesús, y a través de este magisterio obtenemos la revelación al Dios Trino. Pero si no contamos con un magisterio fijo, no podemos asegurar que la revelación sea verdadera de manera lógica y razonable. Bien, ¿con qué abarcaré en este punto? Es que la revelación de Jesús, que es Dios, se hizo a través de la Iglesia Católica, ya que no se puede decir exactamente que la Iglesia Católica hizo los libros, los escribió. No, lo que hizo la Iglesia Católica es agarrar los libros y juntarlo, llamándolo Biblia, que básicamente creo que su traducción de otro idioma es como biblioteca, porque está compuesta por varios libros que pudimos ir viendo como Esdras, Tobías, Juan, Mateo, Génesis, Éxodo, etcétera, de libros. Pero, sin ser tú católico, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Es una palabra difícil de responder, ya que básicamente sabemos nosotros los católicos que esto es palabra de Dios porque es lo que el magisterio dio a nosotros para conocer la revelación divina del Padre, Hijo y Espíritu. Pero digamos el caso de que eres de una iglesia protestante. Tu fe no tendría mucha razón de ser, ya que si tu fe en Cristo está básicamente en la resurrección y entre otras cosas, no puedes igual aún asegurar que la Biblia sea palabra de Dios, porque sigue siendo un libro formado por la Iglesia Católica, de la cual tú estás separado. Entonces, para explicar un poco mejor este punto,
sería que tú siendo un cristiano protestante no puedes asegurar que que la Biblia sea palabra de Dios, teniendo ciertas cosas como que en una de las cartas, si no me equivoco, de Judas, si no me Judas, una de las cartas de los apóstoles, se menciona un libro apócrifo. Y si tomamos en cuenta que si por decirlo, tus condiciones para que un libro sea palabra de Dios es que tenga relación con otros libros, no, usando tu lógica, podríamos decir que el libro de Enoch entra dentro del canon bíblico. Nuestro libro católico, si no me equivoco, cuenta con 73 libros. Y el protestante cuenta con menos libros, de 65 a 68, si no me equivoco. Entonces, es un punto importante tener en cuenta que si no eres católico no puedes afirmar que la Biblia es palabra de Dios, ya que la Biblia es una revelación hecha por el magisterio de la Iglesia Católica. Bien, ahora daré mi punto de vista personal. La fe es el acto libre de entrega a Dios, que lleva a un nuevo mundo que se le puede llamar razón sobrenatural, que abarca cosas que solo podemos entender a través de la fe al Dios Trino, revelado por la Santa Iglesia Católica. Esta fe también nos ayuda a avanzar en nuestra vida personal, manifestándose en obras y sosteniéndose con estas. A este punto abarca básicamente todo lo dicho ya en este video. La fe lleva a un nuevo mundo. La fe no es irracional, la fe es razonal. Entonces, es la fe, explicar por qué la fe es razonable, es otro video que pienso hacer, que abarca un contexto más grande y un contexto más difícil de entender. Esta fe se nos fue revelada por la Santa Iglesia Católica. Básicamente, los principios de esta Iglesia Católica, que fue el primer papa, Pedro, que estuvo con otros apóstoles predicando y enseñando el Evangelio de la Buena Nueva de que vino el Hijo de Dios a redimirnos. Entonces, esta vida de fe se manifiesta en obras, y estas obras manifiestan la fe, por así decirlo. Muestran que nosotros somos hijos de Dios, lo que nos dio capacidad Jesús de ser, ya que sin Él no podríamos tener la capacidad de ser hijos de Dios, pero gracias a Él y el sacrificio hecho en la cruz, tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos decir que la fe es el acto de confianza, de entrega totalmente al Dios Trino, al que nosotros conocemos como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La fe es totalmente razonable, que es un tema que se tocará en otro video. Y bueno, este sería básicamente mi video explicando la fe. Para un pequeño resumen rápido y sencillo, la fe es un acto de entrega a nuestro Dios, que es, bueno, ya sabes, nuestro Dios Trino. Y esta revelación la tenemos a través de la Santa Iglesia Católica, que en sus principios fue comunicada a través de los apóstoles como Pedro, Pablo y entre otros, dando la importancia de que Jesús nos dio la oportunidad de tener fe en Él y que Él nos lleve al Padre y ser hijos de Dios. Y esto básicamente sería todo el video que hoy abarcaremos. En otros videos intentaremos explicar más calmadamente el tema de la Trinidad, fe y obras, por qué la fe es razonable y entre otros temas. Hasta podríamos avanzar un poco al tema de herejías que fueron desmentidas por la Iglesia Católica, como el nestorianismo, arrianismo, entre otros. Pero bueno, gracias por quedarse a ver este video y espero nos veamos en un siguiente video. Paz y amor.